circunstancias que no quisieran que pasaran, ¿qué crees que hace la multitud? Adiós. Espero que no vaya a salir corriendo de aquí. ¿De acuerdo? Mira, te voy a compartir unas citas bíblicas y quiero que identifiquemos qué es lo que tienen en común, ¿vale? Nada más permíteme, déjame poner la pantalla completa que no alcanzo a ver. Ok. Dice así, Mateo 12, 13 y 15, por favor. Me voy a ir rapidito con las primeras, hijo, para que... ¿Ya la tenemos? Mateo 12, 13 y 15, al 15. Dice así: luego Jesús le dijo al hombre que no podía mover la mano: extiende tu mano. El hombre la extendió y la mano le quedó tan sana como la otra. Entonces los fariseos salieron de la sinagoga y comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Al enterarse Jesús de lo que planeaban los fariseos, se fue de allí y mucha gente lo siguió. Jesús sanó a todos los que estaban enfermos. Mateo 14, 19. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Juan 6:2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mateo 9, 7 y 8. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Mateo 9, 32 y 33. Y al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían: jamás hemos visto cosa igual en Israel. Mateo 15, 30 y 31. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó, de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Pregunta: ¿qué vemos en común en todas estas citas bíblicas? Que se maravillaba porque veían los milagros. Alguien más, ayúdenme a predicar, que no se me duerman. Bendiciones. ¿Alguien más? ¿Mande? Que se empezaban a ir. ¿Alguien más? Había multitudes y había milagros. ¿Qué había? Multitudes y milagros. Si no había multitudes, si no había personas, no podía haber milagros. Entonces había multitudes. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? ¿Cuántas? Dice que muchedumbres, dice que mucha gente, dice que multitudes. O sea, muchísima gente que seguía a Jesús. Pero si te fijas, la gente lo seguía, ¿por qué? Por los milagros y las señales que hacía. Entonces dile a tu vecino: el fin no son los milagros. Los milagros es solamente algo que nos va a llevar al propósito por el cual Jesús vino a la tierra. El fin no son los milagros, es un medio para llegar al propósito. Los milagros no son el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, ¿o sí? No, fueron parte de, sí, fueron un medio para llegar al propósito que Jesús venía aquí a la tierra. La provisión, el sustento, tampoco era el propósito, era un medio para llegar al propósito. Y la multitud, si no entiende esto, se va a quedar atorada. Los que queremos creer en Jesús, los que queremos seguir a Jesús, si no entendemos que eso solamente son propósitos, que diga son medios para llegar al propósito, nos podemos quedar atorados.
A ver, dime, ¿cómo crees que se sentía la multitud? ¿Cómo crees que se sentía la gente al ver a Jesús haciendo milagros? ¿Cómo se sentía la gente cuando Jesús les daba de comer? Confiados, seguros, encantados. ¡Wow! Jesús, eres lo máximo. Tenían seguridad, tenían confianza. Pero cuando se acaba eso, el que es solamente de la multitud se va a ir, porque ya no obtiene lo que quiere. ¿Sí me estoy dando a entender? Pregunta, ¿de cuál eres? Pregúntale a tu vecino, ¿de cuál eres? Entonces, la multitud, mientras haya lo que él necesita, mientras tenga lo que él quiere, mientras se sienta seguro, mientras se sienta confiado, mientras se sienta tranquilo, mientras se sienta arropado, mientras se siente bien, ahí va a estar la multitud. La gran diferencia del discípulo es que si hay o no hay, él permanece. Que si se siente seguro o no se siente seguro, él permanece. Que si hay tribulación, que si hay prueba, él permanece. La multitud no. Cuando empieza a haber pruebas, cuando empieza a haber dificultades, cuando empieza a haber cosas que ya no le parecen o que ya no son conforme a lo que él pensaba, por lo que le habían comentado que era Jesús, termina yéndose. Eso fue lo que pasó. Ahorita más adelante vamos a leer de eso. Porque aún, ¿cuántos discípulos hay aquí? Ya no fue el mismo amén que hace rato. Porque sabes que hay discípulos que aún siendo o creyendo que son discípulos, se fueron y dejaron a Jesús. Aquí habrá discípulos de esos. Porque cuando Jesús les empezó a hablar verdades de las escrituras que ellos no entendían, que dijeron, no, esto no. Y dice que muchos empezaron a alejar, que muchos empezaron a dejar a Jesús. Y ya eran aparentemente discípulos, o si eran discípulos que no entendieron las cosas como ellos creían, o no tenían la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Se les hacía muy pesado y que decían, esto no. Dice Juan 6 del 1 al 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran ¿qué? Multitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Quién no está ahí bien a gusto? ¿Quién no le gustaría estar ahí? Cómodo, tranquilo, no enfermo, pero viendo cómo Jesús, o a lo mejor Dios obrando en un enfermo en tu vida, en tu familia. ¿Quién no le gustaría estar ahí? Sentirse seguro. A todos nos gustaría estar ahí. Pero recuerda, esos solamente son medios para llegar al propósito. Jesús vino a la tierra a ganar almas, a salvar vidas del infierno. Amén. Estamos a dar vida eterna. Eso vino Jesús a la tierra. Sí, ese fue el propósito principal por el cual vino a la tierra a morir en una cruz. Para que tus pecados te fueran perdonados. Para lo que tú y yo merecíamos, Él lo recibiera. Ese fue el propósito por el cual vino Jesús aquí a la tierra. Y solamente los milagros y esos son medios para el propósito por el cual Él vino aquí a la tierra. Quiero que eso lo tengas bien consciente, bien en mente. Porque en la vida del cristiano, en el caminar con Jesús, yo así llegué. ¿Por qué llegaste a los pies de Cristo? ¿Cuál fue el motivo por el cual llegaste a los pies de Cristo? Mira, dile a tu vecino, por conveniencia. Ay, pastor. No, sí, dile a tu vecino, por conveniencia, dile. ¿No llegaste hacia los pies de Cristo? O como le he dicho muchas veces, a ver, dígame, ¿quién llegó por la iglesia danzando y alabando y glorificando a Dios? Aleluya, gloria a Dios, qué gusto para alabarte y adorarte. ¿Cuántos llegaron así? A lo mejor si eres nacido de cuna y a lo mejor puede que sí, pues, pero la mayoría, yo no digo que no pueda haber por ahí alguno u otro, pero la mayoría llegamos por conveniencia, ¿sí o no?
Sí, es la verdad. Llegué porque necesitaba algo de Jesús. Es más, tú estás aquí por conveniencia. ¿Sí o no? Tú sabes que si te vas de la iglesia, tú sabes que si dejas de buscar a Jesús, tú sabes que si dejas de tener comunión con Dios, tú sabes que si dejas de orar, que si dejas de asistir, ¿qué pasa? Volvemos a donde no queremos estar. Eso es común. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque me conviene. Pero eso no está mal, está bien. Porque después de volverse una conveniencia, se vuelve un amor y estamos porque amamos a Jesús, porque queremos agradecerle, porque queremos honrarle, porque queremos glorificarle a través de nuestras vidas. O sea, llegar porque necesitamos no está mal. El punto es que siempre estemos aquí porque estamos necesitando. Y la multitud siempre va a querer el dame. Y el discípulo va a ser una persona que aprende a dar. ¿De cuáles eres? ¿De cuáles eres? ¿De cuáles somos? Y también en aquellos entonces una de las lecciones que me quedó bien grabada de la academia, ¿se acuerda, pastor? Una lección que a mí me quedó bien grabada fue la de pasar de demandante a ofertante. Eso solamente es para los discípulos. Eso solamente es para los discípulos. Una persona que pasa de ser demandante a ser ofertante. Yo no estoy diciendo que esté mal que podamos pedir ayuda, que a veces necesitamos, ¿sí? Porque no somos los supercristianos, no, todos ocupamos unos de otros. Yo cuando se me atoran las cosas, ¿qué crees que hago? Le hablo a mi pastor. ¿Sabe qué? Aquí ya se atoró el barco, ayúdeme a levantar el ancla porque Él está ahí, porque todos necesitamos de todos. Pero debe haber un momento en tu vida, debe haber un momento donde tú, cosas tan simples y tan pequeñas que ya no deberían ser una carga, las debemos de brincar. ¿Sí me doy a entender? Eso es madurar, eso es crecer, eso es tratar y luchar por ser un discípulo de Cristo. Entonces, llegamos a los pies del Señor, de la manera que sea, llegamos a los pies del Señor. Él empieza a trabajar a nosotros, lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, todo bien, el Espíritu Santo viene, nos empodera, empezamos a ver cambios, transformación en todas las áreas de nuestra vida. ¿A quién le pasó así? Si alguien dice, a mí no me ha pasado así, entonces ahorita vamos a orar para que se convierta. A lo mejor todavía no le ha entregado su vida al Señor. Porque lo normal es eso, hermano. O sea, lo normal es eso. ¿Qué corona tengo yo? ¿Qué corona tiene algún otro hermano que ha llevado ese proceso? ¿Verdad que no? Eso es lo normal. Llegas a los pies de Cristo, te arrepientes, lo aceptas como tu Señor y tu Salvador, porque muchos aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. ¿Jesús es tu Salvador? Levante su mano quien diga que Jesús es su Salvador. Que baje su mano. Pregunta, ¿Jesús es tu Señor? Ya no fue lo mismo. Porque nos hemos quedado cortos en que Jesús también sea nuestro Señor. Pero muchas veces no queremos que Él sea nuestro Señor, porque a la hora que Él es nuestro Señor, tú tienes que morir. Tú ya no vives. Hay una nueva persona que tiene que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu voluntad. Y muchos no quieren que Jesús sea su Señor. ¿Por qué? Porque tienen que morir a su voluntad. A ver, ¿Jesús es tu Señor? Ahí te va. ¿Por qué nos tienen que decir? Eso pasa en Salatitán, ¿eh? ¿Por qué nos tienen que estar dice y dice para asistir a las reuniones? Para orar, para leer. ¿Jesús es tu Señor? A ver, ¿qué pues? Ayúdeme. ¿Jesús es tu sanador? Dígalo con convicción, pues estamos aquí para aprender y para crecer. ¿Es tu sanador? ¿Es tu Señor? Que ahí lleguemos, a que Él también sea nuestro Señor. La multitud dice, Jesús es mi Salvador. Jesús es mi sanador.
Jesús es mi protección. Jesús es mi escudo. Jesús es mi fortaleza. Jesús es mi torre fuerte. Jesús es mi amparo seguro. Pero ¿cuántos han orado y han dicho: Señor Jesús, tú eres mi Señor? Porque cuando oramos, sí, Dios, ayúdame con esto, con lo otro, y quiero crecer, y así, así. Pero ¿cuántas veces has orado: Señor Jesús, tú eres mi Señor, y tú tienes el control de mi vida, tú eres el que mandas, tú eres el que gobiernas, direccióname, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo le debo de hacer? ¿Qué debo de dejar? ¿Qué no debo? ¿Alguien ha orado así? Que Él tome el control total en tu vida. Entonces, cuando llegamos a los pies del Señor, es bien suave, porque todo empieza a ser transformado, todo empieza a ser cambiado. En el matrimonio, aquella mujer que estaba así como, se vuelve una ternura. Aunque a veces todavía le sale eso, no se fue totalmente, pues ahí todavía queda algo de ello. Y va a salir, de vez en cuando va a salir. Pero no dejes que se enseñoree de ti, mujer. Pero todo se vuelve más suave, ¿sí o no? Eso me pasó a mí. Eso me sucedió a mí cuando yo me convertí a Cristo. Me di cuenta que me ha salvado, que ha perdonado mis pecados, que me ha dado vida eterna y que está escrito mi nombre en el libro de la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué descanso! ¡Qué paz! Eso todo lo queremos. Se abren puertas de bendición que no había antes. Empiezan a suceder cosas que antes no sucedían. Y si tú quieres crecer y avanzar más, empiezas a crecer en el evangelio, empiezas a crecer en la iglesia, empiezas a orar por personas, empiezas a compartir, empiezas a ver cómo otros son transformados y cómo te sientes. Si lo has experimentado, ¿cómo te sientes? Es algo tremendo. Te llenas por dentro y te sientes todavía más como fortalecido, más avivado en el Señor. Eso es bonito. Eso es lo que todos deseamos que sucediera todo tiempo. Pero hay momentos que no va a ser así. Hay momentos que va a ser diferente. Y eso no quiere decir que no estemos exentos de pruebas, de tribulaciones, de angustias, de adversidades. Porque esas cosas van a venir. Sí. ¿Van a pasar? Sí. ¿Han sucedido? Sí. ¿Y van a seguir sucediendo? Posiblemente sí. ¿Quién no desea las bendiciones? ¿Quién las desea? ¿Quién desea la paz? ¿Quién desea la calma? La tranquilidad, el reposo. ¿Quién desea las pruebas? Ya de compromiso. ¿Quién desea las angustias? ¿Quién desea las tribulaciones? Es que con Jesús no hay letras pequeñas, ¿eh? Todo viene en el paquete. Todo viene en el paquete. Porque tú dale así en tu mente rápidamente una recorrida a la Biblia y acuérdate de los discípulos, acuérdate de los seguidores de Jesús y cómo la pasaban. ¿Cómo la pasaban? Yo te aseguro que a muchos de nosotros no nos ha tocado ni pasar un 50% de lo que muchos de esos hombres han pasado. Vamos a leer Juan 6, 14 y 15, por favor. ¿Ya tenemos? Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿otra vez qué hizo Jesús? Señales, milagros, lo que la multitud quiere. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La multitud va a querer agarrar a Jesús
para sus propósitos y beneficios. Aquí dijeron, no, este sí es el profeta, vámonos haciendo rey, este nos va a libertar, esto nos va a dar lo que necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque la multitud no entiende la cosa, lo que es espiritual, se deja llevar por lo que es material, por lo que es del mundo. Eso es lo que hace la multitud. La multitud aquí estaba viendo, estos hombres que estaban viendo lo terrenal. No estaban viendo lo espiritual, no estaban viendo el propósito final de Jesús, estaban viendo nomás los medios, pero no alcanzaban a ver el propósito. El discípulo entiende lo espiritual. ¿Por qué? Porque está conectado con el Padre. ¿Pasa alguna tribulación? ¿Pasa alguna aflicción? X cosa que no queríamos pasar. Si estamos conectados con el Padre, ¿qué va a suceder? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, Dan? Una prueba, una tribulación, estás conectado con el Padre, ¿qué vas a decir? Bienvenida, ¿por qué? Porque sé que algo bueno va a salir de esto. Porque sé que Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios. Pero si no estás conectado con el Padre, ¿qué vas a hacer? Si viene la prueba, la tribulación, ya la traes contra mí, ya suéltame. Mira, aquel hermano está peor que yo y no le pasa nada, y ve a mí cómo me sucede. Ve, los vecinos hacen mucha maldad, ve la gente, ve y ve. ¿Por qué? Porque no estamos conectados en lo espiritual. Por eso es tan importante que tú y yo podamos tener una intimidad, una relación con Dios, una comunión con Dios, para cuando lleguen este tipo de cosas, no terminemos siendo de la multitud, sino siendo discípulos que permanecen fieles, haya o no haya. Juan 6:25 al 27. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, ¿por qué me buscas? Que me buscan no porque habéis visto las señales. Sí, fíjate, todavía peor aquí el asunto. O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Un milagro sorprendente de Jesús, una señal sorprendente de Jesús en tu vida? ¿O un pan? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Yo creo que un milagro, ¿no? Una señal sorprendente de parte de Jesús que un pan, porque el pan voy y lo compro a la tienda. Pero el milagro, la señal sorprendente de Jesús, esa solamente Él y su poder lo pueden hacer. Y aquí le dice, ni por las señales, sino porque comiste y el pan y os saciaste. Y les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló Dios el Padre. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes tienen su mirada puesta en lo que es terrenal, en lo que es de aquí, del mundo. Y él dice, no, quiten su mirada de ahí. Eso lo van a obtener, sí, pero eso solamente son los medios. Esa solamente es mi provisión. El propósito es primero que nada, que tengan perdón de pecados, que tengan vida eterna, que estén un día juntamente conmigo en los cielos y que sean discípulos. Porque Jesús vino a ganar multitud, ¿sí o no? Sí, Él vino a ganar las multitudes, a predicarle a las multitudes el evangelio. Vino a ganar las multitudes, pero vino a ser discípulos. Porque la multitud se gana, los discípulos se hacen, los discípulos se forman. No llegó Jesús y ya todos estaban como discípulos, ya bien ungidos, ¿verdad que no? No, primero les llamó, les ganó, le dijo a Pablo, a Pedro, vengan, síganme, los voy a hacer a Pedro los voy a hacer pescadores de hombre. Y luego Pablo cuando lo intersecta en ese camino, ¿verdad? Y le hace el llamado, lo gana, y luego ¿qué lo hizo? Discípulo. Entonces el discípulo hay que hacerlo, el discípulo hay que formarlo. La pregunta es, ¿tú estás siendo formado? ¿Estás siendo discipulado? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? A ver, levante la mano el que está siendo formado. ¿Y los demás? Todos necesitamos ser formados en el evangelio. Hermano, si tú no pasas de ser multitud
A un discípulo, yo no te voy a ver aquí en un tiempo. No te voy a ver aquí en un tiempo, hermano. Si no crecemos, si no maduramos, si no avanzamos, hermano, en un tiempo no te voy a ver aquí. Y posiblemente, fíjate, y posiblemente te salgas hablando cosas que no son de aquí. No nomás de aquí, así pasa en cualquier iglesia, ¿eh? Una persona que no crece, que no madura, que no brinca de la multitud, salud, a ser discípulo, tarde o temprano termina alejándose. Y deja que termine alejándose, termina triste, amargada, porque no se cumple el propósito por el cual Dios la tiene en esta tierra. Entonces, ¿de cuál eres? ¿Multitud o discípulo? Si tú dices, soy multitud, pues hoy vamos a orar para brincar a ser discípulos, amén. Porque también no está mal ser de la multitud, hasta cierto punto. Hasta cierto punto no está mal. Ahora, ¿de cuáles discípulos eres? ¿Aquellos discípulos mansos? ¿Aquellos discípulos humildes? ¿Aquellos discípulos que saben escuchar la palabra y obedecen la palabra? Porque Jesús dijo, si su palabra está en mí, entonces van a ser mis discípulos. ¿Eres un discípulo que hueles a oveja? ¿O eres un discípulo que hueles a cabrito? Porque la oveja, ¿qué es? Mansa, se deja direccionar, se deja guiar. Su pastor le dice, oye, hay que hacer esto así y así y así y así. ¿Y qué hace la oveja? No, yo me voy por acá. ¿Es lo que hace la oveja? Hay algunas que sí, pues, pero ahí es donde ya entra el callado y entra la vara. No, que es por acá, venga, se le estoy diciendo. Los que son hijos. Pero el cabrito no. Le dice, vente para acá. No, ¿y qué empieza a hacer? A brincar, a relinchar, y yo no voy para allá, y empieza a patear y quiere dar topes. ¿De cuál discípulo somos? ¿Del que huele a oveja o del que huele a cabrito? ¿De cuál somos? Son dos cosas muy diferentes. Porque ¿cómo te das cuenta? Cuando hay un discípulo genuino, cuando es confrontado con la palabra, cuando a esa persona se le tiene que corregir, se le tiene que a lo mejor hasta disciplinar, se le tiene que alientar, se le tiene que animar, y esa persona ¿qué hace? Está bien. Y reconoce, estoy mal. No, y el que no es discípulo, el que solamente la multitud empieza a decir muchas cosas. Me ha tocado personas que los confrontas con la palabra, aquí lo dice, ve, aquí está. Ellos dicen, no, porque no están entendiendo el plano espiritual, están en el plano carnal, en el plano terrenal. Porque ¿quién revela la palabra? ¿Quién redarguye de pecado, justicia y juicio? Solamente Dios, el Espíritu Santo redarguye de eso. Y si no hay eso en el corazón de la persona, si no está esa comunión con Dios, ¿le vas a mostrar la palabra 1, 5, 10, 15, 20 versículos? ¿Qué va a decir? No. La cambiaron. Porque así pasó con algunos discípulos. Cuando fueron confrontados con la palabra y que no entendían, porque repito, las cosas espirituales solamente se disciernen de una manera espiritual. Ellos no entendieron, dicen que muchos empezaron a alejar. Y hubo otros que no entendieron, pero que dijeron, Señor, ¿a dónde más iremos si solo tienes tú palabras de vida eterna? Y quiero leer. Vamos a leer Juan 6:49 al 58. Y dice así: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esta palabra retumbó bien fuerte en los judíos, pero también en las cabezas de los discípulos. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Prácticamente, carnalmente, si lo entendemos así, ¿qué estaba diciendo Jesús? Para que estén en mí, se tienen que hacer caníbales. Me tienen que comer. Pero no lo estaba hablando literal, ¿verdad? No lo estaba hablando literal. Y aquí fue donde muchos, no solamente los judíos, hasta los mismos discípulos, fueron confrontados por la palabra que no la entendían. Y después de esto fue cuando Jesús les dice, ¿qué? ¿También ustedes se quieren ir? Y fue cuando Pedro contesta, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y Pedro posiblemente decía en su mente, estaba con los discípulos porque había más discípulos, ¿verdad? Quiero seguir leyendo. Juan 6, 60 y 61. Al oírlas, ¿qué? Las palabras, ¿verdad? Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Después de qué? De que Jesús les dio estas palabras, que ellos en su cavidad mental normal no entendían. ¿Y qué dijeron? Este nos está pidiendo que nos lo comamos. O sea, ¿qué se trata? O sea, ¿qué trae Jesús? Está loco. Porque nunca se había visto ese tipo de cosas en aquellos entonces. Ahora ya hay personas, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántos de nosotros nos hemos aguantado un taco de carne humana? Un taco de perrito. Ya, pero antes olvídate. Entonces, en el versículo 67 y 69, Jesús se dirige ahora a los discípulos y dice así: dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Y Pedro era más aventado, ¿verdad? Y le responde Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Te hago una pregunta. ¿Crees que Pedro ya había entendido plenamente esa escritura? ¿Usted qué piensa, pastor? ¿Ya le había entendido Pedro esa escritura? No. Pero él era discípulo y él dijo, yo no entiendo, yo no sé qué estás diciendo con esto, Jesús, pero yo he visto lo que haces, yo creo tú quién eres y a ningún otro lado puedo ir donde me sienta saciado con tus palabras. Yo aquí permanezca aunque no entienda lo que estás diciendo ahorita. Y el detalle de muchas personas o de muchos creyentes es que quieren entender todo. Y en la entendida se quedan. Mira, yo cuando inicié en los caminos del Señor, yo era bien preguntón. Yo quería estar en todo. Y no sé si mi pastor se acuerda, pero yo había una reunión y yo quería estar ahí. De mujeres yo también quería estar. Yo en todos lados quería estar, pues, ¿verdad? Había lugares no podía estar, pero en todos lados quería estar. Y mi corazón estaba ardiendo. Mi corazón estaba, pero con todo lo que daba mi primer amor, ¿verdad? Que quisiéramos mucho regresar ahí. Entonces yo le decía, pastor, ¿qué va a haber? Va a haber esto, vamos, va a haber lo otro, vamos. Pastor, a lo que pueda haber, invíteme, yo quiero estar ahí. Y yo les he platicado que yo me venía en bicicleta desde allá, desde la casa, acá a Santa Paula. Veníamos a las oraciones a las 6 de la mañana, yo tenía mucha hambre. ¿Qué pasó, pastor? ¿Mande? Ahora con carro y a veces, fíjate nada más.
para que veas, ¿eh? Entonces, veníamos de esa manera y cuando yo llegaba aquí a la iglesia, o llegaba, porque la iglesia no estaba aquí, la iglesia estaba, ¿dónde estaba en ese entonces? No, sí, yo sé que era una broma, pastor. ¿Es que se la están creyendo, pastor? Entonces, entonces estábamos por aquellos lados y yo quería estar en toda reunión y yo veía muchas cosas y yo le preguntaba al pastor: oiga, pastor, ¿esto por qué? Oiga, pastor, ¿esto por qué? ¿Y acá por qué? ¿Y esto por qué? Sergio, hay que hacer esto. Oiga, pastor, ¿por qué? Sergio, el otro. Oiga, y onda se paró y me dijo: mira, Sergio, va a haber muchas cosas que no vas a necesitar saber. Va a haber muchas cosas que no vas a entender. Pero ¿crees que Dios te habla a través de mí? No, pues sí. Obedéceme. ¿Y qué crees que hice? No, era multitud, me fui. No, no te creas, obedecí, obvio, por eso estoy aquí, si no, no estuviera. De vez en cuando, me vuelvo un cabrito. No, no es cierto. No, yo creo que no ha pasado así en mi vida con el pastor. Entonces, hermanos, ¿de cuáles somos nosotros? Ojalá y estemos en un proceso, ¿verdad? De ser multitud y estemos en el paso a ser discípulos. Y si tú dices: no, pues yo creo que todavía me encuentro entre la multitud, pues es tiempo de orar a Dios. Porque a ver, dime, ¿qué le conviene al pastor? ¿En qué le conviene a Dios que pases de ser de multitud a discípulo? ¿En qué le conviene? No, porque si tú no quieres hacer lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, Él va a buscar a otra persona para hacerlo. ¿En qué le conviene? ¿A quién le conviene? A mí. A mí me conviene. A ti te conviene. A nosotros nos conviene. ¿Por qué digo? Porque vienen bien muchísimas cosas nuevas en la iglesia, amén. Pero todos somos parte de. Y vamos a ocupar menos bebés y más discípulos, más personas adultas. ¿Cuál es el motivo por qué muchos siguen como bebés en la iglesia? Y muchas veces la culpa es yo me voy a echar la culpa a mí, y a veces también de los líderes, de los pastores, porque no se enseña, y nosotros debemos de comprender, uno como creyente debe de comprender que nuestra dependencia está en Jesús, no en el pastor, no en el líder. Llega un tiempo que sí, mi dependencia, llega un tiempo que claro, como un bebé, me direccionan, me guían, me llevan, pero llega un tiempo donde ya quien me va a guiar, quien me va a ayudar, quien me va a echar la mano, en donde va a estar mi confianza, va a ser directamente con Jesús, con el Padre. ¿O qué? Dime, que acaso tiene un mejor consejo el pastor para ti que el que tiene Jesús. ¿Sí? ¿Y a poco tiene una mejor dirección que puede tener el pastor para ti que la dirección que tiene Jesús? ¿Qué no es mejor recibir dirección directa en comunión, en intimidad con el Padre, que, por decirlo así, tener un intermediario para sentirme mejor con el Padre? Tengo es una prima que está en el hospital muy grave y mi tía, pues vamos a ayudarle, a visitarle, a estar ahí con ella, ¿verdad? Porque sí le fue muy mal a su hija. Y es que a mí me gusta que vengan mucho. Me siento con bien mucha paz, con bien mucha fuerza. Me siento confiada. Porque yo sé que ustedes están más cerquitas de Dios. Porque yo sé que Dios los escucha más a ustedes que a mí. ¿Hasta qué punto eso es verdad? Dios quiere escuchar a todos por igual. Pero para que nos pueda escuchar, porque ¿nos escucha a todos? Sí. ¿Pero nos responde a todos? No. No nos responde a todos. A todos se escucha, pero no a todos responde. Porque Jesús quiere tener intimidad con hijos. Y a veces por su misericordia, a veces por su gracia, a veces por lo bueno que es Él, contesta algunas de las oraciones de personas que no son uno en Él. ¿Sí me doy a entender? Entonces, Pedro fue lo que hizo. Yo no entiendo lo que estás diciendo, Jesús.
Ahorita no lo comprendo. ¿Sí? Que Jesús estaba hablando, que cuando estaba diciendo que comer mi carne y beber mi sangre, estaba hablando del sacrificio, ¿verdad? Que aceptaran lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. No lo estaba haciendo literal. No estaba diciendo, vengan y arránquenme un pedazo de carne y cada quien coma. No estaba diciendo, vengan y pínchenme un dedo para que le beban poquita sangre. No, no estaba hablándolo así. Estaba diciendo lo que iba a pasar en la cruz del Calvario y que aceptáramos ese sacrificio para poder tener vida en Él. Eso es lo que estaba diciéndole Jesús. Entonces, un discípulo genuino, así como Pedro, no va a cuestionar la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí, de acuerdo? Porque hay muchas veces que queremos hacerle manita de puerco a Dios con su palabra. Y Él dice, esto es así. Y muchos, no, es que no es así. Y buscamos la manera de acomodarnos para que la palabra más o menos se adapte a lo que nosotros queremos y sentirnos con menos culpa. Pero sabemos que en el fondo no está bien. Permítame. Aquí está. Otras verdades que habló Jesús. Vamos a leer. ¿Tienes Juan 60:61? 6:61. Entonces, cuando Jesús empieza a revelar, a pedir, a demandar de sus discípulos, es cuando en verdad la persona es confrontada y se da cuenta si es discípulo. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron otra vez, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo 66 dice, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron? Los discípulos, los que aparentaban ser discípulos. Entonces, mientras la palabra no confronte, mientras la palabra no nos demande más, mientras la palabra no nos lleve a dejar de hacer lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creíamos, ¿cómo va a estar la gente? A gusto, tranquila, ahí va a estar cada domingo, hasta va a ofrendar, va a diezmar. Pero cuando la palabra los confronta, cuando la palabra los lleva a hacer cambios, a hacer transformaciones, lo que son de la multitud, ¿qué van a decir? Ahí nos vemos. Esto ya no me conviene. Esto ya no es como yo lo pensaba. Mientras la palabra no incomode y no demande, yo ahí voy a estar. Pero cuando la palabra demanda e incomoda, ¿cuántos han permanecido? ¿Cuántos? Lucas 14:25-27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿no qué? No puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:25, en TLA la voy a leer. Entonces, ¿estás dispuesto, antes de leerla, estás dispuesto a aborrecer a tu mamá? ¿Estás dispuesto a aborrecer a tu hermana? ¿A tu hermano, a tu esposo? ¿Quién dice que sí? Oh, pues no que eres un discípulo de Jesús. Bueno, te voy a decir lo que quiere decir la palabra aborrecer en ese término, ¿verdad? Es amar menos. Sí, ya es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿estás dispuesto a amar menos a tu mamá que a Jesús? ¿A tu papá que a Jesús? Eso está pidiendo Jesús. Tienes que amar menos a todos. Yo tengo que ser al que ames más por sobre todas las cosas y entonces vas a poder ser mi discípulo. Si amas más a Jesús que a tu esposa o esposo, amas más a Jesús que a tu mamá y a tu papá, porque son de las primeras cosas que él pide. Y luego dice que lleven su cruz. Vamos a leer en TLA. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto él se volvió y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposo o a sus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas.
ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que ¿qué? ¿Hacer qué? Lo que yo quiera. ¿Hacer qué? Lo que yo les diga. No pueden ser mis discípulos. Y ya era mucha multitud que le seguía. Mucha. Dice que al ver las multitudes que le seguía, se voltea y les dice: ¿quieren ser mis seguidores? ¿Quieren ser mis discípulos en verdad? Tienen que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Quién le entra? ¿Cuántos dirían amén? Yo no sé. ¿Cuántos se quedarían callados como aquí? Tampoco lo sé. Pero es lo que Jesús te demanda. Es lo que Jesús te demanda. ¿Estará Elías por ahí que me ayude con el teclado ya para terminar? ¿No está? Ah, ya viene, ya lo vi. Entonces, Jesús les decía, no solamente va a ser comodidad, no solamente va a ser provisión, no solamente va a ser sanidad, no solamente va a ser libertad, alegría, gozo. ¿Eso viene con Jesús? ¿Viene libertad? ¿Viene paz? ¿Viene alegría? ¿Viene provisión? ¿Viene gozo? Sí, pero dice Jesús, no solamente va a ser eso, también tienes que cargar tu cruz y seguirme. ¿Y qué era tomar la cruz? Le estaba diciendo, tienen que morir a ustedes y tienen que vivir para mí. Y Jesús les dice, calculen ese precio. Lucas 14:33, por eso piensen bien si quieren ser mis discípulos. Tendrán que abandonar todo lo que tienen. ¿Cuántos son discípulos o quieren ser discípulos de Jesús? Dice, tienen que abandonar todo lo que tienen. O sea que saliendo de aquí agarras tu carro, el camión y te vas al cerro, al monte y allá. No, tienes que amar todo lo que tienes, mucho menos que Jesús. Si quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que aprender a cargar tu cruz día con día. ¿Pero qué es cargar la cruz? Vamos a decir primero lo que no es cargar la cruz. Es que me tocó cargar esta cruz el esposo. Es que me tocó cargar esta cruz la esposa. Es que me tocó cargar esta cruz una enfermedad. Es que me tocó cargar esta cruz la suegra. No, eso no es cargar la cruz. Eso no es cargar la cruz. Cargar la cruz es morir a lo que tú eres. Porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? ¿Qué hizo? Murió a Él para darse a otros, para darse a ti. Y cuando Él dice, tienen que cargar la cruz, tienen que seguir el mismo camino que yo seguí y estar dispuestos a dar lo que yo di, hasta su propia vida. Y mira que cargar la cruz en aquellos tiempos, primero, la cruz era el arma con la cual esa persona iba a ser asesinada. Y mientras la cargaba, ¿qué crees que decía la gente? Porque las personas más que hacían cosas más horrendas, más horribles, eran los que eran crucificados. Y mientras Jesús iba cargando esa cruz, ¿qué crees que decía la gente? Se burlaban de Él, le gritaban herejías, a lo mejor lo escupían, a lo mejor le tiraban jitomatazos, pedradas, qué sé yo, porque lo tomaban como aquella persona más vil que había hecho lo más peor, que una de las cosas más peores que podía haber. Y cuando Jesús dice, tienes que cargar la cruz, está diciendo, vas a pasar por ese tipo de cosas si quieres ser mi discípulo. ¿Estás dispuesto? Tú y yo, chava, y el pastor Rafa, con eso lo hacemos. Te digo por qué, hermano, porque a veces llegamos a la iglesia y el hermano o la hermana nos hizo la mala cara y ya no quieres venir la siguiente semana. Si hay algún perdido, y lo digo por los de Salatitán, pero si por aquí hay algún perdido, pues se da. Ahora imagínate cargar la cruz, porque eso es lo que tenemos que pasar. Jesús te quiere dar libertad, sí, te quiere dar provisión, sí, te quiere sanar, sí, te quiere prosperar, sí, te quiere sanar, sí, quiere ser tu pastor, sí. Él quiere hacer todo eso y está suave, está chido, qué bien. Pero lo otro también va a pasar. Lo otro solamente es para los discípulos entendidos, no para la multitud. El sustento, la provisión, el que te sientas cómodo, el que te sientas a gusto, solamente es para la multitud.
Mientras que todo lo demás que pueda venir, que nos dice en 2 de Corintios 4, 8 y 12, 4, 8 al 12, por eso, aunque pasemos por muchas dificultades, no nos desanimamos. ¿Qué pasaba? Cuando pasaban por dificultades, ¿qué hacían los discípulos? Se metían en depresión y se acostaban en la cama y se tapaban. Y luego les hablaban: hey, ¿cómo estás? ¿Dónde? Aquí estoy con la depre. ¿Es lo que hacían los discípulos? ¿Qué hacían? Dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, ¿qué hace un discípulo? ¿Pasa dificultades? Guerrero, no le hace, vamos, esto va a ser para un bien. Pasan tribulaciones, pruebas, no le hace, vamos, Dios tiene algo mejor. La multitud no. La multitud pasa una prueba, una tribulación, una angustia. Es más, la multitud recibe consecuencias de sus malas decisiones y termina alejándose, sabiendo que fueron consecuencias de sus malas decisiones. El discípulo no. El discípulo sabe que van a venir pruebas. El discípulo sabe que van a venir tribulaciones. El discípulo sabe que tenemos que pasar por diferentes cosas para que nuestra fe se pruebe. Pero cuando es probada la fe por el fuego, ¿qué sucede? Una fe más pura, más avivada. Sigue diciendo: tenemos preocupaciones, pero ¿qué? No perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. O sea que sí caían, ¿verdad? ¿Sentían desánimos? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué hacían? Seguían adelante con todo y el desánimo. ¿Cómo está, hermano? Es que estoy desanimado. No tengo ganas de ir a la iglesia. No, con todo y desánimo, vente a la iglesia. Con todo y desánimo, ora. Yo sé lo que es orar cuando no quieres orar. Estar ahí sentado cuando no tienes ni ganas de levantar las manos. Pero aún así tenemos que hacerlo si hemos creído que Jesús es nuestro Señor y nuestro sustentador verdadero. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando una nueva vida. Sí, la gente ve cómo somos perseguidos. Sí, la gente ve cómo nos traen. La gente ve cómo batallamos a veces. Pero en medio de eso, la gente también ve cómo el poder de Jesús es transformador. Cómo el poder de Jesús da vida eterna. Cómo el poder de Jesús transforma. Cómo el poder de Jesús libera. Cómo el poder de Jesús sana. ¿Por medio de quién? De aquellos discípulos pacientes que permanecían ahí. ¿A qué te quiero llevar con esto? Que pasemos de ser multitud a ser discípulos genuinos de Jesús, siendo entendidos y sabiendo que van a venir todo ese tipo de cosas. Pero cada cosa que venga, cada tribulación, cada prueba, aún alguna consecuencia de nuestra mala decisión, puede ser un escalón que nos levanta para que la gloria de Dios brille y para que lleguemos nosotros, para que podamos llegar nosotros a nuevo crecimiento, a un crecimiento más alto. Termino, 2 de Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, nosotros permanecemos por lo que no se ve. Somos discípulos por lo que no se ve, lo que es eterno. Porque todo lo que puedas saber aquí, todo lo que puedas tener aquí, va a ser temporal. Lucha y esfuérzate por lo que es eterno. Permanece por lo que es eterno. Permanece por tu familia. Permanece por tus hijos. Permanece por tus generaciones, porque ellas van a ser eternas.
la casa, el carro, lo que puedas tener, eso se va a quedar aquí, se va a hacer nada. Un discípulo es el que permanece, un discípulo es el que está ahí hasta el último día. La multitud no. La multitud se le acaba lo que él quería o lo que ella quería. ¿Qué sucede? Adiós. Y lo triste es que no sabe de todo el montón de bendiciones y de cosas que se perdió por no seguir perseverando como un discípulo genuino. Entonces, yo quiero que tú medites y cierres un momento tus ojos y pienses: ¿qué soy? ¿Multitud o discípulo? Piénsalo tú un rato. Abre tus ojos. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a terminar. No quiero que me digas qué eres, pero sí quiero que levantes tu mano si ya sabes lo que eres. O si ya sabes, salud, o si ya sabes lo que quieres ser. Porque es un precio alto a pagar, O sea, hermano, calcula. Jesús dice: calcula el precio que vas a pagar, calcula lo que tienes que sacrificar, calcula. Porque no vaya a ser que le entres al ruedo y a la hora de la hora le salgas corriendo al toro. Calcula bien. Es un precio alto, pero hay recompensas altas. Hay cosas más profundas y mejores para los que son discípulos. Lucas 8, 9 y 10. Porque también ser discípulo conlleva privilegios, Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿quién le preguntó? ¿Quién? Sus discípulos. ¿Qué significa esta parábola? La parábola del sembrador. Ya la mayoría de todos la sabemos, ¿sí? Que cayó la semilla en diferentes tierras. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A ustedes que son mis discípulos les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, cosas más ocultas que no son para aquellas personas que no quieren ser mis discípulos, que solamente me buscan por los panes, que solamente me buscan por los peces, que solamente me buscan por la provisión. Es un alto precio a pagar, pero también hay privilegios que obtenemos por medio de ello. Entonces, con Jesús, por más que pudieras perder, no pierdes, ganas. Y yo quiero llevarte a que hoy con tus palabras, yo no quiero orar por ti, yo quiero que sean tus palabras, que tú cierres tus ojos y que en tus palabras le digas a Jesús: Jesús, pon en mí ese deseo de en verdad ser un discípulo genuino. Si tú ya lo eres, dile: Jesús, ayúdame a ser todavía más perseverante, ayúdame a permanecer más fiel todavía. Pero si en ti hay una lucha, dile: Jesús, ayúdame. Padre, yo no quiero ser de la multitud que se queda a lo lejos viendo. Yo quiero ser de aquellos que están en medio, que están enfrente, que están enfrente mostrando tu gloria, mostrando tu poder, mostrando las maravillas que tú haces. Yo no quiero ser los que reciben los panes y los peces. Yo quiero ser quien da los panes y los peces. Porque en la multiplicación de los panes y los peces, Jesús partió el pan se los dio a los discípulos y los discípulos le repartieron a la gente. Jesús dándoles a entender: esto es lo que quiero que hagan ustedes como discípulos. Denles de comer a la gente, animen a la gente, alienten a la gente, lleven a crecer a la gente, lleven a confiar a la gente. Eso es lo que demanda Jesús de cada uno de nosotros.